En el paso número 3 vamos a plantear el conjunto de ecuaciones linealmente independiente. ¿Cómo empezamos? Muy sencillo, vamos a plantear las ecuaciones para las fuentes de voltaje. Esas ecuaciones ya van a ser, obviamente, si es una fuente independiente o si es una fuente dependiente, ya son ecuaciones linealmente independientes en sí. Entonces vamos a plantearlas. Bueno, empecemos con las fuentes independientes. Nos devolvemos al circuito y buscamos las fuentes independientes de voltaje. Tenemos este y tenemos esta también de acá. Esta está representada en este grafo mediante, eso está conectado del nodo 7 al nodo 2 y miren que el del 7 tiene mayor potencial. Miremos acá, el nodo 7 al nodo 2, miren que es esta corriente 3 que va acá, por ende este voltaje 7 es el de mayor potencial. Entonces esta fuente que es Bx es igual a B3 positivo porque está definido con la misma la misma secuencia de los terminales. Entonces Bx dt es igual a B3. Listo, ya tenemos nuestra primera fuente independiente. Ahora miremos la otra. Miren esta fuente By. Esta fuente By, mire que está negativo para 5 y positivo para 4. Quiere decir la corriente iría en este sentido. Si la miramos, miren que sería esta de 4 a 5 y miren que la corriente va en este mismo sentido. Entonces By, en este caso By es igual a B12, que es este terminal que tenemos acá. By es igual a B12. Entonces By dt es igual a B12. Segunda ecuación, primera ecuación, segunda ecuación. Voy a irlas apuntando acá. Primera ecuación, segunda ecuación. Tercera ecuación, vamos a mirar las fuentes dependientes de voltaje. Solo tenemos dos, tenemos esta y tenemos esta de acá. Miremos el sentido, mire que aquí está el positivo para el nodo 1 y el negativo para el nodo 2. Si vamos y la representamos, positivo para el nodo, para este nodo inicial, bueno, de pronto por acá, está, mire el sentido que va, la corriente va en esto, da el 1 al 2, efectivamente como está esta fuente, la corriente tendría que ir así, entonces ese terminal o ese valor B1 va a ser positivo. Entonces escribimos B1 positivo, B1 es positivo y esto es igual al valor de dependencia que es en este caso gamma por la corriente I1, gamma por esa corriente I1. Entonces vamos a colocar acá gamma por la corriente I1, esa corriente del inductor, y L1 es la corriente que viene por este elemento. La corriente que viene por este elemento, mire cómo está medida, sería en este sentido, subiendo acá, sería del nodo 1 al nodo 5. Vamos a mirar cómo está esta corriente acá. Vemos que el nodo 1 al nodo 5 va en sentido contrario. Entonces sería menos la corriente I4. Entonces sería gamma menos la corriente I4. Y esta es nuestra tercera ecuación para la fuente dependiente. Ahora, no solo nos falta una fuente dependiente, sería la que está conectada entre el nodo 2 y el nodo 3. En el nodo 2 y el nodo 3, mire que el terminal con mayor potencial es el del nodo 3 y el de menor es el del nodo 0. El del nodo 2, qué pena. En el del nodo 2, entonces la corriente tiene que ir en ese sentido. Si la asumimos en ese sentido es positiva. Mire que la asumimos efectivamente en ese sentido. Entonces B2 es positivo. Colocamos acá B2. B2 es igual a mu por BL1 es igual a mu por el voltaje en el inductor 1. El voltaje en el inductor 1, miren que está definido que el terminal con mayor polaridad va a ser este nodo 5. Recuerden que está definido de esta forma. Entonces el voltaje positivo es 5 y negativo es 1. Miremos a ver si nosotros lo definimos así. Efectivamente está definido de esa forma. Mire que la corriente va en este sentido, por ende este terminal es positivo y este es negativo. Entonces sería con respecto a B sub 4 positivo. A B sub 4. Y esta es nuestra ecuación 4. Aquí, ecuación 4. Y tenemos primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación y cuarta ecuación. Con eso tenemos 4 ecuaciones.
Pero aún así, recuerden que este sistema de ecuaciones, la idea es que aquí se forme un sistema de ecuaciones que tengamos el conjunto de variables y el mismo conjunto de ecuaciones. Recuerden que nuestras variables en este problema son los voltajes en los nodos y nosotros tenemos en este caso 7 ramas, entonces necesitaríamos como mínimo 7 ecuaciones. Entonces estas 4 ecuaciones aún así no nos sirven. Por ende, tenemos que pasar al paso 2 o al segundo paso de este paso 3. Vamos a ver ese segundo paso. Este paso nos dice que si el número de ecuaciones es menor al número de ramas, que efectivamente tenemos 4 ecuaciones y tenemos 7 ramas, entonces aplicar la primera ley de Kirchhoff a los cortes o a los nodos independientes que no incluyan fuentes de voltaje. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a devolvernos al circuito y vamos a hacer esos cortes, los cuales no incluyan fuentes de voltaje. Recuerden que este elemento 1, este elemento es una fuente de voltaje, lo cual no nos sirve. 2 es una fuente de voltaje, tampoco nos sirve. 3 también es una fuente de voltaje, tampoco nos sirve. Y 2 es una fuente de voltaje, tampoco nos sirve. Solo tenemos las que nos sirven, sería este 9, este 6 y este 7. Vamos a hacer los cortes a cada uno de esos elementos. Vamos a definir nuestro primer corte. Voy a definir el primer corte, voy a definirlo para esta rama 6. Voy a venir por acá, corto la rama, mire que estoy cortando enlaces y corto esta rama acá y voy a definir que los cortes van a ser positivos en este sentido. Corte 1. Suma de corrientes en ese corte con ese sentido. Entonces, corte 1. Para el corte 1 quedaría I6, que es positivo. Vamos a mirarlo acá. I6 positivo menos I10 más I5 más I8. Menos I10 más I5 más I8. Menos I10 más I5 más I8. Y esto es igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación. Ecuación 2, C sub 2. Para el corte 2. Entonces vamos a hacer un corte. Recuerden, solo vamos a cortar los elementos que podemos cortar. En este caso vamos a cortar 7. Venimos por acá, vamos a hacer este corte para este elemento. Mire, solo estamos cortando una rama y cortamos todos estos enlaces. Y voy a decir que ese corte va a ser positivo en este sentido, C sub 2. Entonces sería I8 más I7 más I13 más I11. I8, I13, I8 más I7 más I13 más I12. Igual a 0. Creo que ese era el corte. Vamos a revisarlo acá. I8, I7, I13 e I11. Creo que me equivoqué. Aquí no es I12 sino I11. Listo. Tenemos corte 1 y corte 2. Corte 3. Vamos a mirar cuál sería nuestro tercer corte. Si miramos acá, nuestro tercer corte podría ser todo este que está acá. Vamos a cortar esta rama 9. Listo. Ese sería nuestro corte. Mire que estamos cortando muchos enlaces y solo una rama. Entonces sí nos sirve. Y vamos a decir que este corte va a ir en este sentido. Positivo los que vayan en este sentido. Ese es el corte 3. Entonces sería menos I11 más I4 más I9 menos I5 menos I8. A mirar. Menos I11 menos I11 más I4 más I9 más I4 más I9 menos I5 menos I5 y nos falta el último, menos I8 menos I8 y esto es igual a 0. Estas tres ecuaciones estamos aplicando la ley de Kirchhoff a los cortes. Y miren algo muy interesante que pasó acá. Miren que esos cortes no incluyen fuentes obviamente de voltaje. Obviamente no lo estamos incluyendo porque sería una incógnita más. Entonces no es lógico cortar una fuente de voltaje. En este caso teníamos 4 ecuaciones más estas 3 ecuaciones que tenemos acá serían 7 ecuaciones. Por ende
ya tenemos el sistema de ecuaciones linealmente independiente para este sistema. En este caso, nosotros ya terminamos, ya obtuvimos el sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitas. Pero nosotros, si nosotros suponemos, hagamos de cuenta que eso sucede, ya terminamos en este paso, es porque asumimos un grafo de la manera adecuada, el árbol mejor posible que podíamos escoger. Pero quizás digamos que ustedes escogieron un grafo feo y entonces aquí tampoco completaron el número de ecuaciones. Si no completan ese número de ecuaciones, entonces tienen que ir al paso siguiente. Al paso siguiente no, tienen que ir al paso siguiente dentro del paso 3. ¿Cuál es el paso siguiente? El mismo que vimos en el método pasado. Si el número de ecuaciones aún es menor al número de ramas, aplicar la primera ley de Kirchhoff a los cortes que incluyan fuentes de voltaje. Estas deben combinarse de forma que se eliminen las variables problemáticas. Entonces, si aún así, si nosotros hacemos este paso anterior y no logramos obtener el sistema de ecuaciones completo, aquí hay que hacer los cortes aún así a elementos los cuales tengan fuentes de corriente. No importa, toca cortarlos. Y si eso ocurre, si nos toca hacer esos cortes, entonces hay que hacer una combinación lineal para eliminar alguna de las variables, obviamente para eliminar alguna de estas variables problemáticas. Pero listo, ese es nuestro tercer paso. Ahí está lo mejor explicado posible. Tenemos nuestras 7 ecuaciones y en el siguiente paso vamos a ver cómo estas ecuaciones, las cuales están en funciones de voltajes y las cuales están en funciones de la corriente, cómo expresamos todas esas ecuaciones en función de los voltajes de rama, que ese es nuestro objetivo. Espero que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.